Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del sin duda trascendental Srimad Bhagavatam. Los últimos textos leídos, que eran los correspondientes a los últimos dos fragmentos del capítulo número 2 de este segundo tomo o segundo canto del Srimad Bhagavatam, decían lo siguiente: por lo tanto, oh Rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique, lo recuerde siempre y en todas partes. O sea, y decíamos en su momento que ahí estaba, era otro de los versos donde estaba expresado de manera enfática y de manera clara el centro del deber principal de la criatura, en este caso la criatura humana, que es la única criatura que puede practicar de modo consciente el acercarse hacia el Señor Supremo. Hemos dicho que todos estamos relacionados al Señor Supremo, en tanto es fuente de todo, directa o indirectamente, pero no todos tenemos la capacidad, y esta capacidad se refiere ya a una cuestión de estructura. O sea, las formas de vida, por ejemplo, los Vedas dicen que en este universo y podemos encontrar 8.400.000 formas de vida. Estos 8.400.000 formas de vida se refiere a 8.400.000 maneras, prototipos de posible comportamientos. O sea, lo que es los prototipos que van desde plantas, animales, todo tipo de lo que llamamos seres vivos, hasta el prototipo humano. Y por tanto, de todos esos modelos estructurales, de todas esas maquinarias, la única maquinaria que está diseñada a modo más complejo y también a modo más perfecto de frente a la toma de conciencia o desarrollo de conciencia progresivo por diferentes niveles que van desde lo más burdo, la conciencia más elemental, hacia la conciencia más sutil, es el ser humano. Así que también el ser humano es el único que puede trascender conscientemente todos los niveles de conciencia y puede acceder a la conciencia trascendental llamada conciencia espiritual o conciencia de Dios, y puede hacer esto, repito, de modo consciente. Ya que es el único que puede hacerlo, por tanto se convierte esto en una posibilidad y al mismo tiempo en un deber de frente al propio bienestar de la propia criatura, de la propia chispa viviente, en este caso del propio ser humano en su doble sentido como humano, y también desde la dimensión espiritual que le constituye y le conforma. Dice que es esencial que todo ser humano escuche hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. Ojo, esto se ha hecho visible o se ha hecho práctico a través de la historia en lo que se llama la religión, o lo que se llaman las diferentes maneras religiosas. Pero con el tiempo, algunos dirían por desgracia y otros dirían por necesaria dinámica de los propios tiempos, las religiones, sus instituciones, sus tendencias, sus practicantes, sus directivos, en su gran generalidad, o al menos en gran parte de su generalidad, no están garantizando, no pueden
garantizar ya por diferentes motivos la real y sincera práctica de esto que se recomienda aquí. Así como tampoco la mayoría de los practicantes pueden, debido también a la manera en que están viviendo la supuesta religión, tampoco pueden garantizar en ellos mismos una práctica genuina, una práctica sincera de esto. Cualquiera puede leer un libro y el libro hablar sobre, qué sé yo, sobre Dios, sobre no sé qué y no sé cuánto. Cualquiera puede escuchar a otro que lea sobre esas cuestiones y cualquiera incluso puede repetir lo escuchado, o sea, puede recordar, memorizar, y eso lo puede hacer cualquiera, pero nada de eso garantiza que se está escuchando sobre lo supremo, que se está recordando lo supremo, y mucho menos que se está glorificando lo supremo, porque esas tres actividades, en tanto no están realizadas desde una vivencia viva de presencia de lo supremo, alejada de todo fanatismo y cuestiones así, sino una vivencia lúcida, entonces no están sucediendo ni están vinculadas a lo supremo y por tanto no tienen ningún efecto de frente a la consecución de la espiritualidad, en este caso en el ser humano. Entonces la cuestión de la presencia, la cuestión de ayudar al ser humano a experimentar la presencia real de aquello que es todo perfecto, todo magnífico, maravilloso, amoroso, dulce, paciente, esa presencia real, eso se está perdiendo, se ha perdido y cada vez se va a perder más, y el diseño social moderno está contribuyendo a eso, a esa pérdida. Queda la apariencia de la religión, queda lo que yo llamo la religión cultural, los procedimientos, los rituales, el intento continuo de convencer a la gente utilizando ya no la fuerza del corazón que emerge de la sinceridad del vínculo espiritual, sino utilizando artilugios de comunicación, de oratoria, de psicología, de conocimiento de la mente humana, conocimiento de la sugestión a través de la palabra, esas cuestiones. O sea, más que el convencer desde un punto de vista más sugestivo, más esa cuestión, y no el simple proceso donde el otro siente una profundidad atractiva y simplemente se va entregando a ella. Ya ese proceso, que es el proceso original, es muy raro, muy difícil de encontrar. Y en ese sentido, entonces, la sociedad moderna, a través de la religión y las prácticas religiosas establecidas desde antes, ya no puede garantizar y al mismo tiempo ya no está encontrando una posible forma viable para cultivar su espiritualidad y al mismo tiempo cultivar su curso, su paso hacia el crecimiento humano. De hecho, no está en la mayoría de los casos creciendo en ninguno de los dos sentidos, sino que está un poco transformando incluso lo que antes era la religión, la está transformando en otra forma más de vida moderna, y entonces ya se ha quedado simplemente con el caparazón, con el nombre, con la etiqueta, con las formulaciones culturales, con lo simbólico vaciado de su contenido. Pero este es el núcleo de la enseñanza, el núcleo es todo humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. El final es muy importante porque dice siempre y en todas partes, o sea, continuamente. La meta perfecta es que llegue un momento en que el ser humano se establezca de manera permanente, consciente, amorosa, en la presencia del amoroso Señor. Esa es la finalidad, y permitir ayudar, guiar al ser humano hacia esa finalidad. He ahí también la finalidad del método original que está planteado o que está situado detrás de cualquier otro método que se haya llamado
método, camino espiritual, camino religioso, práctica, enseñanza, como le quieran llamar, esa es la finalidad. Y si el ser humano puede ser consciente de la dimensión absoluta, consciente de la dimensión espiritual, de la dimensión divina, de la dimensión de Dios, y puede al mismo tiempo seguir viviendo acá como ser humano a modo de aquel que refleja o representa a ese Señor en tanto le sea posible, o sea, de modo muy limitado. Entonces el practicar eso, y no solo practicarlo, sino desarrollarlo, y no solo desarrollarlo, sino despertarlo a plenitud como una dimensión despierta continuamente, es ahí la verdadera finalidad, y todo lo que entretenga a esa finalidad, o todo lo que nos entretenga en el desarrollo y logro de esa finalidad, es un estorbo, y a todo eso es a lo que se le llama originalmente desde el punto de vista védico lo ateo, y es a lo que se le llama también lo asúrico, o sea, lo no favorable. Eso es una cuestión importante sobre la cual deberíamos reflexionar, y es la cuestión de esa triple actividad básica y fundamental. Esa triple actividad, si nos damos cuenta, primero forma parte de los procesos del servicio devocional. Son los 3 primeros procesos que se mencionan: el escuchar, el recordar y el glorificar, y a eso se le suman 6 procesos más en el caso del sendero del servicio devocional como entrenamiento. Pero en verdad son procesos que constituyen un solo proceso, y es el proceso de colocar nuestra atención en la cuestión de el Señor amoroso, y colocarla de forma consciente, escuchar conscientemente, pero también desde la presencia del Señor, o sea, conscientes de su presencia. Recordar conscientemente, pero recordar entonces desde su presencia. Glorificar conscientemente, pero glorificar desde su presencia. El sentido verdadero del término glorificar significa primero el logro, la sensación, la vivencia real, repito, no distorsionada por las locuras de la mente fanática, sino la vivencia real en la medida que vaya siendo posible. Experimentar la verdadera gracia que está contenida en la presencia del Señor como algo real, una experiencia real, y entonces inundado por esa experiencia también en la medida que cada cual le va siendo posible, lleno de gozo que esa experiencia transmite también en la medida de lo perceptible en cada etapa de cada persona, ejercitar la glorificación. La glorificación no es una formulación, la glorificación no es un esquema, aunque necesariamente se tenga que valer de herramientas esquemáticas en un principio, donde el practicante no puede experimentar aún esa presencia ni siquiera en lo más mínimo, y entonces hay que incentivarle, hay que darle algunas formulaciones que inteligentemente sean entregadas, y no siempre son las mismas para todo el mundo, sean entregadas para ayudarle a ir concientizando en un grado básico esa presencia, diferenciándola de la presencia de todo lo demás, y al mismo tiempo relacionándola con la presencia de todo lo demás. Seguido a ese texto está el último texto, o estaba el último texto del capítulo 2, que decía: aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Supremo, el bien amado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios a los pies del loto de Él. El capítulo número 3 entonces inicia diciendo: Sukadeva Goswami dijo: Maharaj Parishi, conforme me has preguntado acerca del deber del hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte, así te he respondido. Vamos a recordar que Maharaj Parishi le había preguntado muchos textos atrás a Sukadeva Goswami que por favor le explicara, le dijera con claridad y fácilmente entendible cuál era el deber de todos los hombres, y sobre todo de aquel que estaba a punto de morir. Entiéndase la palabra hombre como una palabra
genérica desde el punto de vista de sinónimo a ser humano. ¿Cuál es el deber de todo ser humano? Sobre todo de aquel que está a punto de morir. Y Sukadeva Goswami le dice, ya te he respondido la pregunta. Y aquí al final del capítulo anterior vemos la síntesis de la respuesta. Claro, para llegar a esa respuesta de un modo progresivo, Sukadeva Goswami fue abordándola desde diferentes niveles de profundidad y entendimiento para que la respuesta sea coherente. Él no le dio la respuesta de modo sintético, por ejemplo, puesto que no lo hace a manera de sutra. En el camino del entendimiento filosófico, vamos a ver, por ejemplo, en el Jnana Yoga, que los preceptos del conocimiento están dados a modo de sutra, a modo de no solo de síntesis, sino de síntesis realmente profunda, que se entrega al estudiante. El estudiante tiene que derivar sobre ella y tiene que profundizar y tiene que hacer un proceso de profundización que es siempre muy, muy arduo hasta lograr descifrar qué es lo que al menos desde algún aspecto quiere decir el sutra, porque el mensaje está contenido totalmente en el sutra. Acá en este caso Sukadeva Goswami emplea una cuestión diferente. Le va abordando, le va desglosando, le va ayudando a razonar, le va ayudando a entender de una manera asequible la cuestión y al final se la entrega, se la vuelve a entregar de manera sintetizada y clara. Es importante porque Maharaj Parishi también le dice en el principio, por favor, no dime de un modo claro, de un modo conciso, de un modo entendible. O sea, no soy filósofo, no me hables así a modo del Brahma Samhita ni nada de eso, no, háblame con claridad. Y esto es significativo porque esto hace una apelación a la misericordia del Señor. O sea, le está diciendo acá al representante del Señor, no solo me muestres la medicina, sino que muéstramela de forma claramente que yo la pueda identificar y la pueda tomar sin confusión. O sea, que no haya posibilidad de confusión. Muéstrame un método claro, porque la claridad de los métodos evita la confusión en la práctica del método. Entonces el representante del Señor muestra el método claro. Estamos en una época muy confusa donde ya no hay prácticamente capacidad de inteligencia profunda, no porque ha dejado de estar la potencia en el alma, sino porque está demasiado cubierta por los otros tipos de espejismos del conocimiento y lo otro llamado inteligencia. Y por tanto, la cuestión de la síntesis demasiado filosóficas y místicas no es funcional. Los sutras en estos momentos no son funcionales para la mayoría de las personas, aunque pueda haber alguna persona que sí le funcionen bien, pero para la mayoría no, y estamos pensando en la generalidad de las personas, porque el tema del despertar urgente, el tema de la toma de conciencia de Dios es un tema que incumbe a la generalidad y no solamente a particulares, sino que ha de ser puesto a consideración y puesto ahí accesible a la generalidad. Y por eso es necesario ir, una vez captada la esencia, irla acomodando con maestría al cómo puede ser entendida de la mejor forma posible por el más diverso tipo de personas, el más diverso tipo de grupos y de cultura, y eso es la maestría del enseñante, la maestría del maestro. Entonces, si vamos de nuevo a los últimos textos, vamos a repetir que él está diciendo que el deber de cada persona siempre, y en específico haciendo énfasis justo cuando está a punto de morir, es el deber de situar todo su potencial en experimentar conscientemente, recordar conscientemente, glorificar, escuchar, o sea, en síntesis, colocar toda su atención en la suprema personalidad de Dios, y esto es lo único que puede garantizar que pueda
retornar sin falta hacia el estado perfecto y gozoso de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. De lo contrario, entonces de seguro la potencia consciente va a caer en algún otro tipo de realidad que puede ser más gozosa que la anterior, puede ser más llena de posibilidades en cuanto a que él mismo puede recrear la realidad que quiera gozar y que quiera vivir, pero va a ser limitada en cuanto a que va a llegar un momento en que ni siquiera esa realidad va a poder permanecerse cuando llegue el gran momento de la disolución de la total realidad material en todos sus niveles. Y entonces esa es la cuestión, ahí está la enseñanza, ahí está el rayito de luz, ahí está el túnel del camino recto. Entonces le dice que le ha dado respuesta a su pregunta. Y aquí vienen una serie de textos ahora que simplemente los voy a leer a manera de información técnica, porque son parte de ya de la cuestión védica de esto de las adoraciones, cuando uno no ha comprendido realmente qué significa el Señor Supremo como Supremo y todavía está andando por los niveles de la adoración no directa al Señor Supremo y todavía está por la adoración a diferentes personalidades, a diferentes entidades, fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces va a hacer su Gozo un recorrido por esas cuestiones, pero al final de ese recorrido va a dar una conclusión. No me voy a detener en el aspecto ni ritualista ni en el aspecto de eso de que si quieres esto adora a fulano, qué significa fulano, no nos interesa, ni es el propósito. Me voy a detener al final en la conclusión que hace Sukadeva Goswami después de esa descripción. Dice lo siguiente Sukadeva Goswami en los textos que van del 2 al 7 del capítulo número 3 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, y después también incluye al texto número 8 al texto número 9 y finaliza en el texto número 10, que es la conclusión frente a todo esto. Dice: aquel que desee absorberse en la refulgencia conocida como el Brahmayoti impersonal o en el Brahman debe adorar al amo de los Vedas. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo Indra, y aquel que desee tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores conocidos como los Prayapatis. Aquel que desee tener buena fortuna, voy a hacer una pausa aquí, recuerden que todos estos nombres son nombres en sánscrito referidos y entendibles solo desde la cosmovisión sánscrita, entienden otras culturas y otros enfoques. Hay cuestiones diferentes, recomendaciones diferentes en cuanto a la adoración, de a qué adorar para obtener tal cosa. Fíjense que hay un intercambio, hay una negociación. Quieres obtener esto, entonces debe adorar aquello. Eso quiere decir que todavía existe en la persona un desear obtener algo, y ese algo está relacionado con algún fruto que pertenece al plano de conciencia material. El fruto en su profundidad no pertenece, pero el modo de gozarlo sí pertenece a él. Continúo. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego, y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasos. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar las encarnaciones Rudra del Señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos, debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales, debe adorar a los hijos de Aditi. Aquí hago otra pausa. Los planetas celestiales se refieren a diferentes planos de conciencia todavía dentro de la gran conciencia material, pero donde el sufrimiento es casi inexistente, solo existe a la manera de llegada y salida de ese plano, y de modo general, y donde la posibilidad de encontrar placer es muy variada, muy disímil y fácil de acceder. Sigo.
Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Vishwadeva, y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Shadya. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Ashvini Kumaras, y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del plano de conciencia Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a los Apasharas y a las frívolas muchachas Urvashi del cielo celestial. Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al Señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios. Esto de la personalidad de Dios aquí se refiere no a la personalidad original de Dios, sino a otro aspecto técnico en este mundo material, en el cual, repito, no voy a entrar. Aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al Señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del Señor Shiva. Para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento se debe adorar a Vishnu o a su devoto, y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía se debe adorar los diversos semidioses. Aquel que desee tener el dominio de un reino o un imperio debe adorar a los Manus. Aquel que desee vencer a un enemigo debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos debe adorar a la luna. Pero aquel que no desee nada de disfrute material debe adorar a la suprema personalidad de Dios. O sea, aquí hay un método indirecto de adoración al Señor. En Bhagavad Gita, Krishna dice: aquellos que adoran a los semidioses me están adorando a mí, pero de un modo equivocado, o sea, de un modo indirecto, de un modo no claro. Y entonces acá menciona una serie todavía de deseos desde el punto de vista de obtención de algunas realidades materiales, familia de tal tipo, vencimiento, trabajo, economía, lo que sea. Entonces, o sea, si todavía, si eres una persona de fe, si eres una persona que de alguna forma tienes la tendencia a la creencia en lo que está por encima de ti, etcétera, etcétera, y llevas una vida con tendencia devocional, pero junto a esa vida todavía te quedan deseos pendientes que quieres realizar. Entonces, mira, la literatura védica te dice, bueno, mira, puedes adorar a esto, puedes adorar a aquello. Ahora todos estos, aquello, son entendidos como de alguna forma representantes parciales en algún sentido de algún aspecto del Señor. Entonces por eso es que en el Bhagavad Gita se dice: me está adorando a mí, pero indirectamente, o sea, de forma equivocada. O sea, porque se supone que en esa adoración, si se hace de modo genuino, tal y como la literatura indica, con las cuestiones que indica, con las recitaciones y lecturas que indican, los contenidos que indican, etcétera, etcétera, entonces esa propia adoración de ese elemento o sujeto o entidad en específico va a ir perfeccionando, porque cada adoración viene con una serie de reglas de comportamiento, etcétera, etcétera. Es un modo muy sutil, es un modo muy enmascarado de lograr la transformación o estimular la transformación humana en un sentido determinado. Cuando esa transformación ocurre, entonces esa transformación va a ir purificando un aspecto del corazón. Cuando ese aspecto esté purificado, entonces va a estar listo para un entendimiento diferente de la adoración y va a dar un paso siguiente hacia la adoración única o a la comprensión del Señor en su totalidad. Pero eso, repito, es cuando la adoración específica a una cuestión específica con la motivación de obtener un logro en específico desde el punto de vista del mundo material es realizada de modo concordante a la fórmula original, pero ya eso está descalificado, no es autorizado, porque la mayor parte de las personas que insisten en estos tipos de adoraciones no le están haciendo en la totalidad conforme al método, no están incluyendo
todas las prescripciones de comportamiento que requiere tal identidad. Por ejemplo, cuando hay todas las identidades estas, y así pasa en todas las culturas, incluyendo por ejemplo en Cuba las cuestiones afrocubanas y eso, toda entidad adorable a la cual tributa adoración el practicante tiene determinados rasgos de carácter, tiene determinadas cuestiones que le gustan o no le gustan, determinados comportamientos, y se espera que el practicante o adorador entonces tenga en cuenta todo esto, todos los preceptos: no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. Y además de eso, todas las cuestiones de ofrenda, ritual, etcétera, etcétera, y también todos los recordatorios de historias relacionadas a esas divinidades. Pero ya eso no se hace, simplemente se va a la adoración, y esto en sentido general en todas las culturas, pensando en el solo propósito de obtener lo que se busca y cambiando la fórmula a nuestro antojo. Por eso la fórmula no puede dar el resultado original de transformación progresiva humana, sino que da simplemente en muchos de los casos, un hundimiento o enredo progresivo, y por eso es que no es tan autorizada desde el punto de vista de los acharyas para la época moderna. Ahora, ahí vemos la sutileza védica en aquel tiempo de cómo a través de esos deseos materiales mezclarlos, conjugarlo con la necesaria adoración. O sea, el ser humano debe practicar la adoración porque para eso también está diseñada, pero una adoración que inteligentemente practicada va conduciendo e inteligentemente diseñada va conduciendo al acercamiento cada vez más progresivo de la conclusión sobre el Señor como único objeto de adoración en su concepción más elevada e integradora. Esa es la finalidad. Hay que entender esa sutileza. Cuando eso no sucede así, entonces simplemente se llama con todo derecho idolatría. Entonces, pero dice, aquí al final dice que, pero aquel que no desee nada de disfrute material, o sea, cuando ya el practicante está en una etapa donde se ha ido purificando sus lazos de identificación sobre el goce ilusorio de lo material, se ha comprendido como potencia espiritual y ha comprendido a ciencia cierta la posibilidad de una existencia en un plano de conciencia totalmente de la misma naturaleza, o sea, espiritual. Entonces ya deja de fijarse en las metas materiales y se enfoca en la esperanza de poder lograr en algún momento ese volver a casa. Y cuando ese punto llega, entonces dice que ya deja de adorar a todos los demás, sigue con tendencia de adoración, sigue con tendencia de entrega, pero ahora dirige su entrega y adoración, dice aquí, únicamente a la suprema personalidad de Dios. Y lo termina con una conclusión importante, que es un texto básico que dice que una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación simplemente, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. O sea, si tú a la conclusión, mira, no te enredes tanto, esta es la síntesis conclusiva. Ya sea que tengas cosas pendientes materiales, ya sea que tengas deseos materiales, ya sea que quieras obtener lo que quieras obtener, debes comprender el Señor es como el gran presidente, entonces adóralo a Él, porque si Él es el gran presidente te puede ayudar en todo eso. Fíjense cómo sigue enmascarado un poquito. O sea, bueno, ya que no puedes entender que hay que adorarlo por amor puro, entonces mira, también adóralo por conveniencia. A fin de cuentas, Él es el gran presidente. O sea, invita siempre la literatura védica a la adoración exclusiva, única, pura, entregada, concentrada en la suprema personalidad de Dios. El tiempo se ha alargado demasiado, continuaremos en otro momento, pero ahí queda la conclusión, reflexionemos en ella. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos ayude a ir comprendiendo qué significa esto y de la adoración única, adoración absoluta, y lo que nos posibilita el poder centrar todo nuestro potencial adorador o de adoración en un solo punto, y que ese punto sea el punto total. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan
वासुदेव श्री कृष्ण